Bueno, vamos a hablar, la gestión en los museos. Cuando nosotros entendemos que un museo es solo el caparazón de muchas cosas que se guardan, no entendemos también que además de los objetos museales, que pueden ser matéricos, inmatéricos, pueden ser de muchas clasificaciones, étnicos, arqueológicos, biológicos, científicos, artísticos. Hay muchos tipos de museos. En la Ciudad de México hay, por ejemplo, el Museo de la Pluma. Sí, no sé si se diga pluma aquí también. Sí, para escribir un museo dedicado a eso. O sea, para que podamos imaginar cómo existe una gran diversidad de cosas que se pueden coleccionar. Y dentro de este mundo de los museos, lo único que no podemos coleccionar son las experiencias. Las experiencias de la gente que está dentro. Y cuando hablamos de gestión, básicamente hablamos de eso, de las experiencias dentro de los espacios. Gestionar tiene muchas acepciones. Primero nos vamos a ir a la definición de qué es un museo. Pues una institución sin ánimos de lucro. Bueno, hay algunos que sí han dejado mucho dinero, como el Museo Frida Kahlo, por ejemplo, que es de una fundación que a Carlos Phillips Olmedo es el museo más visitado después de la arqueología en la Ciudad de México, pero a don Carlito Phillips Olmedo le ha dejado tanto dinero que es insólito lo que puede captar de ello. Mantiene a la familia de los hijos, a las nueras, a los nietos y todos sus caprichos, a las amantes, a todo el mundo mantiene de ese museo, del sueldo que se ha autoasignado él, además, ¿no? Y bueno, es una institución permanente. El museo efímero, pues no es realmente algo que el ICON haya podido definir, de lo cual yo difiero. Yo creo que un museo podría ser efímero. O sea, lo estoy sacando de la página del ICOM, que es de la Asociación Internacional de los Museos. Permanente al servicio de la sociedad que exhibe, investiga, colecciona, conserva, interpreta, exhibe el patrimonio material y inmaterial, abierto al público, accesibles e inclusivos. Los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Bueno, como institución, los museos han tenido una gran trayectoria en la historia de la humanidad, y yo creo que los primeros museos abiertos al público, porque primero estaba el Gabinete de Curiosidades, que es el antecedente remoto del museo, o las colecciones privadas, pero el Gabinete de Curiosidades, que era este lugar casi exclusivo, donde la gente que coleccionaba objetos marinos y bueno, con el encuentro de dos mundos, descubrimiento de América, la conquista, como se le quiera llamar, todo nombre sobra y falta para lo que se hizo. Se llevaron muchos especímenes diversos, conchas, caracoles, plantas, animales, joyas,
de todo. Así llegó, por ejemplo, el penacho de Moctezuma como un obsequio de Carlos V al rey de Alemania. Realmente no se lo robaron, fue un obsequio, llegó. Y además ni se sabe si era de Moctezuma. Sí, esto además es un mito. La gente que estamos al tanto de los museos vemos como un gobierno anda reclamando un penacho que ni se sabe si era de Moctezuma, más no lo robaron. Un obsequio en otro tiempo. Es un objeto etnológico, efectivamente, pero bueno, si hubiera quedado en México a lo mejor no existiría. Afortunadamente está en Austria, debidamente resguardado. Y bueno, los primeros museos abiertos al público viene en el siglo de las luces. Se abren, ya empiezan a entrar el pueblo a ver las colecciones. En 1683, la Universidad de Oxford abre lo que es el primer museo, ¿sí? Como tal. Y bueno, este primer museo dependía de una universidad en el afán de vincular la educación, el origen de la mediación, diría yo, de vincular la educación con las colecciones. Ya no era nada más contemplativo, sino que además pertenecía a una universidad. Sus fondos estaban formados por colecciones de universidades provenientes de la familia Grandescant. Y después, bueno, otro museo de primer periodo es el British Museum, que habla de 1759. La gente que lo conocemos, bueno, quedamos maravillados hoy por hoy de lo que contiene ese museo. Y así van surgiendo como parte de este enciclopedismo y esta forma de generar documentación y objetos. Los museos nacionales. Los museos nacionales no son nuevos. Existen muchos museos nacionales. ¿Y cómo nacen los museos nacionales? Nacen con esta inquietud de revalorar el patrimonio artístico de un país y, bueno, despertar conciencia y identidad entre el pueblo sobre lo que se ha producido. Pues bueno, en el siglo XIX, el primero fue el de Budapest, ¿sí? México tiene un museo nacional, que es el MUNAL, que fue abierto en 1982. Se recogen muchas colecciones. Había una pinacoteca que era la Pinacoteca de San Lorenzo. Y todo lo que tenía que ver con arte mexicano se va a este museo. Otra parte se va al Museo del Virreinato. Lo que era arte europeo se va al Museo de San Carlos, que es el museo que está en un museo muy, muy bello. Hace rato hablaban de Sorolla, hay unos Sorollas allá, por cierto, en el Museo de San Carlos. Y bueno, se dividen las colecciones por vocaciones. Y este Museo Nacional, aunque se ha diluido su vocación, porque ahora tuvimos a Plensa, ¿sí? En pleno Museo Nacional, porque tal vez la gente que lo dirige no tiene muy clara cuál sea la visión de ese museo. En vez de darle, tal vez confrontarlo con artistas locales, lo ha confrontado con artistas internacionales que ni siquiera han pisado México. Y bueno, las etapas de los museos. Este es un planteamiento muy personal sobre cómo veo yo los museos. Hay una etapa premuseológica. Hay una foto, por ejemplo, del Museo Nacional de Arqueología de México, donde las piezas estaban hasta en el suelo, estivadas, y la gente recorría el espacio, entraba, estaba atrás del Palacio Nacional.
lo que ahora es el Museo de las Culturas. Y bueno, había desde cerámicas hasta tallas en piedra, todo lo que pudieron recoger lo metieron y lo acomodaron en unas mesas y la gente entraba y los miraba. No había una museografía, ni siquiera había una catalogación. Bueno, catalogación ya era mucho pedir, ¿no? Había un inventario de bienes, eso sí existía, un inventario de bienes. Cuando llega el emperador Maximiliano de Habsburgo, eh, es una figura polémica dentro de la historia nacional de México, poniendo un ejemplo, empieza a buscar cómo generar un museo que le diera identidad al pueblo. Él mismo se vincula, esa es una cosa muy curiosa, se vincula con el pueblo azteca, ¿sí? Y adopta como heredero al hijo de uno de los insurgentes para que los sucediera al trono, etcétera, etcétera, para vincular y empieza a generar todo este movimiento, pero bueno, es una etapa pre-museológica. Después viene una etapa fundacional, cuando el museo ya como institución ya empiezan a preocuparse por la conservación. Y el museo empieza a decir, bueno, ya no basta con juntar objetos, como en las vitrinas de las abuelitas, ¿no? Meterlos allá y verlos a través de algo, sino ahora cómo preservarlos, cómo hacer un inventario adecuado, cómo empieza de manera muy incipiente la catalogación de los objetos, pero la función del museo era muy pasiva, eran museos pasivos. Viene después de esto el museo ya de apertura, donde ya empieza a haber un sistema educativo dentro de los museos, una preocupación por la educación dentro de los museos. En la primera no. La gente entraba, miraba los objetos y punto. Ahí quedaba. No había estudios. Bueno, no vamos a hablar de un departamento de servicios educativos, pedagógicos, ni nada de eso. Ya sería hablar de algo muy complejo, nada más. Se ponían los objetos, entraban, eran como exhibir los botines de guerra casi, ¿no? Después viene el museo como en la etapa de la identidad. Bueno, ya deja de, ya se pensó en la educación, se abrió el museo, ya había la educación y la acción cultural, pero empieza a buscar cómo generar identidad, los museos y la identidad que cada uno de estos espacios debería tener. Y viene después, por último, la etapa de adaptación al cambio, en ese estamos realmente. El museo muestra su capacidad de posicionamiento. Todos los museos nos enfrentamos muchas cosas de por medio y nos tenemos que adaptar. La tecnología va cambiando, la clasificación va cambiando, y creo que esta es una crítica constructiva al ICOM. Creo que el ICOM está lleno de, sin ser peyorativo, de pura gente de la tercera edad que huele a naftalina. En vez de perfume usa naftalina y sus definiciones son terriblemente anacrónicas, ¿no? No han podido entender hacia dónde van los museos y cómo tendríamos que adaptarnos. Por otro lado está la gestión. Hablamos del museo ya, que es el museo. Ahora vamos a hablar de qué es la gestión. La palabra gestión viene del latín gestionis, acción, afecto de gestionar, o la acción o efecto de administrar, ¿sí? Se denomina gestión al correcto manejo de recursos financieros, humanos y materiales de lo que dispone determinada organización. Eso es gestionar.
Cuando nosotros hablamos, no hay que confundir con decir, fui a gestionar una exposición, fuiste a pedir una exposición. Gestionar es que, bueno, haya hecho un planteamiento económico de cuánto cuesta, etcétera, ¿no? Como Yocunet, no es lo mismo ir a pedir que gestionar Yocunet, ¿no? Empezar a hablar de cuánto va a costar, cómo se va a gastar, cómo se va a informar, etcétera, todas las etapas administrativas, además de la finalidad. ¿Sí? Y entonces, bueno, entramos al concepto de calidad de los museos. Ya cuando hablamos de gestión de los museos, estamos hablando de una cuestión de calidad. La cultura exige, bueno, un trabajo de equipo, eso es indudable, y un museo no es unipersonal, aunque yo podría decir que, bueno, el museo donde yo trabajo somos 8 personas, ¿sí? 8, nada más, contando los guardias de seguridad. Entonces todos somos polivalentes. Tengo un administrativo que lo mismo lleva correspondencia, y tengo un auxiliar que es Javi, que nos hace cargo de medios, que de la parte de los talleres infantiles, de coordinarlos, no de darlos, pero sí de coordinarlos, y que se encarga además de llevar la agenda de alguien tan desordenado como yo, ¿no? Y bueno, pero sí hay un objetivo común, que es el espacio. Esto sí. Y permite al personal que trabaje en objetivos generales. Hay un manual, existe un manual para el museo. Creamos un manual de funciones, pero para un museo ideal, el museo soñado, ¿sí? El museo como hubiera gustado tener, de mínimo 40 personas. Director, subdirecciones que no van a existir, jefaturas de departamento, o áreas administrativas, y después gente trabajadora en un esquema, digamos, organizacional de pirámides. Hicimos un manual, ahí tenemos un manual de gestión del museo, que algún día creo que servirá más para una tesis doctoral, porque esas nunca llegan a nada, ¿sí? Solo sirven para documentar que uno estudió. Realmente ese trabajo llevó años hacerlo, así como hay un manual de riesgos para la colección, ¿sí? Y insólitamente, bueno, el museo no tiene un restaurador, pero hay un manual de riesgos y de conservación y preservación y dividido, y cuáles son los riesgos, qué tipo de riesgos existe, cómo se debe embalar, cómo se debe limpiar determinadas obras, a cuántos luxes sometes el papel, a cuántas luxes sometes la tela, cómo se trata la cerámica, cómo se trata la pintura, cómo se trata una acuarela, un documento, etcétera. Sí existe, lo tenemos. Tampoco se va a llevar a cabo con 8 personas, pues mira, es casi imposible. Favorecer el desarrollo de la gestión y conocimiento, es decir, la capacidad de organizar. Los museos tienen una capacidad de organizar, convertir el conocimiento de los individuos en aprendizaje, ¿sí? Mediante mecanismos de accesibilidad. Se trabaja pensando en la organización como parte de la organización para la organización. Se trabaja para la ciudadanía. O sea, un museo que no entiende a su entorno. Yo voy a poner un ejemplo claro. El espacio donde está el Macay, ahora el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, van a poner primero dijeron que un museo que era del rescate del Tren Maya y se iba a llamar Museo del Tren Maya. Después dijeron que se iba a llamar Museo de Rescate Patrimonial. Ahora se va a llamar Museo del Pueblo. O sea, no saben qué hacer con un museo porque no hay arraigo. Es una idea de escritorio para cumplir la voluntad política, ¿sí?
abrir un museo es como abrir una clínica. Si no vas a abrir una clínica, de maternidad en un pueblo donde solo hay 2 mamás, mejor llevas a las mamás a donde sí debe, donde debería ser, ¿no? Pero eso pasa en la política y pasa también en los museos. Los museos tienen que se debe trabajar para la ciudadanía. Los impulsores de los proyectos de calidad implican y motivan a todo el personal del museo en la creación de una nueva cultura participativa. Todos hacemos todo. El que puede lo más, puede lo menos. O sea, el director debe saber embalar, debe saber barrer y debe saber pintar una mampara. El que pinta la mampara solo sabe pintar la mampara. ¿Sí? Pero el que puede lo más, puede lo menos. Y esa es la frase de nuestro espacio, ¿no? Pero bueno, a lo mejor el que pinta la mampara también sirve de vigilante cuando el vigilante falta. Y mi secretaria, que solo la tengo una vez a la semana, también lleva el control de colecciones de todos los recibos, de todas las donaciones, todas las entradas y todas las salidas. ¿Sí? Ha tenido que aprender. Y ha tenido que aprender a levantar un dictamen de obra. Son gente polivalente. Consideraciones: observar, bueno, los museos deben ser fieles a los valores fundamentales que tradicionalmente han sido suyos, llevando a cabo las actividades de conservación y crecimiento de las colecciones. El Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, del cual cumplo en abril 5 años de dirigirlo, ha incrementado en piezas de arte contemporáneo 600 piezas. ¿Sí? Está desde Demián Flores, hay una donación de Francis Alice a la colección, pero también como tenemos una sala permanente dedicada a un artista que se llama Fernando Castro Pacheco, que pertenece a la modernidad, también hay una donación de una pintura de don Fernando Castro Pacheco, y hubo que ir a convencer a la propietaria, que no tiene hijos, que lo mejor que puede hacer es que aparezca su nombre, que la van a ver allá más que en su tumba, ¿sí? Que aparezca donada por doña Carlotita fulana de tal, y en cambio en el cementerio es un nombre más, ¿no? Y deben además buscar la excelencia en la presentación de los servicios a sus diferentes públicos: estudiantes, visitantes, investigadores y especialistas. Claro, estamos hablando de conformidad con los recursos disponibles. Perdón. Hice lo que pude, pero es la alarma de Rafa y no. Apagando. Ya, perdón. Ya. Sí, no la antisísmica. Vamos a la siguiente presentación. Bueno, la responsabilidad profesional. Ahí sí voy a hacer hincapié. Los miembros de la profesión museística, sea la cualquiera que lleven, sean museógrafos, curadores o comisarios, conservadores, toda la gente tiene una responsabilidad. Hay un manual, como le decía, y el último capítulo del manual retoma muchas ideas del manual de deontología del ICOM, ¿sí? Donde no se deben realizar determinadas prácticas. Por ejemplo, en Yucatán hay una dirección de museos, pero la directora de museos, que depende de la Secretaría de Cultura, promueve al marido. El marido es puesto en casi todos los museos de Yucatán, ¿sí? Ella está dedicada a gestionar la obra del marido. Ni siquiera está muerto el marido, porque eso sería bien. No, ni siquiera está vivo y lo promueve. Y el código de deontología del ICOM, que vale la pena revisarlo, está estrictamente prohibido. Si vamos a ser trabajadores de un museo,
nuestra institución madre es el ICOM. Además, bueno, eso no es anuncio para el ICOM. Vale la pena inscribirse como miembro del ICOM, pagar la cuota y votar en las decisiones. A ver si algún día podemos alejar a la gente que huele a naftalina. Pasamos a la siguiente. La conducta profesional, bueno, la lealtad hacia los compañeros. La lealtad hacia los compañeros implica que primeramente lo más valioso que tiene un museo es el personal, no son las obras de arte. ¿Sí? Nosotros pensamos que un cuadro es lo más valioso, un Diego Rivera. No, ese tiene un seguro. Si el cuadro se perdiera, que ojalá no se perdiera, finalmente le pagan al museo una cantidad que restituye su dignidad por haber perdido el Diego Rivera. Pero los seres humanos que están al interior, yo siempre he dicho que lo más valioso son la gente. El museo constituye una importante responsabilidad profesional y debe fundarse en el respeto y principios éticos aplicables a la profesión en su conjunto. Por ejemplo, un restaurador, voy a poner un ejemplo real, cuando aplica una técnica de restauración debe ser reversible, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabemos si el día del mañana se inventa una mejor, ¿no? Hace algunos años se mandaba a reintelar una pintura y se aplicaba una cera roja que oscurecía las pinturas y después el día de hoy son unos daños mortales. O a veces había algunas restauradoras que repintaban el cuadro en vez de asurarlo, ¿no? De hacerle esas rayitas donde se note el faltante, ¿no? Hacían barbaridad, no hay una responsabilidad profesional. O el curador, por ejemplo, el curador, ese es un personaje que comete muchas faltas éticas dentro del interior del museo, como llenar de cédulas con su nombre por todos lados. Entonces tú te preguntas, ¿quién expone qué? ¿El artista expone al curador o el curador hace la lectura del artista? ¿Sí? Es como que ilustres un libro tuyo con la obra de gente, lo mismo exactamente una curaduría, ¿no? Nada más que donde el curador, mientras más invisible, mejor. Los miembros, como decía yo, de la profesión museística deben cumplir con los términos del Código de Deontología del ICOM, que fue votado por la 15ª Asamblea Internacional que se llevó a cabo en Buenos Aires, y conocer cualquier otro código o ley sobre el trabajo museístico, sea interna o de carácter legal. Otro ejemplo, los derechos de autor. ¿Sí? México tiene una ley de derechos de autor. Y entonces, bueno, cuando tú vas a exponer, si vas a vender afiches en un museo de un artista vivo que no ha pasado 100 años de la producción de ese cuadro, tienes que pagarle los derechos al autor. Hay una ley de derechos de autor. Mucha gente se la brinca. Yo quisiera pensar que por desconocimiento. A lo mejor de aquí sale mi vocación de haber estudiado para abogado. ¿Sí? O por ejemplo, ahora estamos viendo que hay museos que subastan piezas, venden piezas de su colección para poder sobrevivir, pero en el contrato de donación dice que es estrictamente para el museo. Y se brinca en el contrato. O sea, tendrían que revisarse el contrato los directores del museo antes de ponerla a disposición. Yo no estoy en contra que se subasten, ese es otro tema. No estoy en contra si tienes 40 tamaños y hay algunos que son de muy baja calidad, pues mira, dices ahí, vamos a eliminar esto que solo cuesta más conservarlos y embodegarlos, que nunca los vas a exhibir.
a que los tenga alguien. ¿Sí? La gestión de las colecciones, bueno, son métodos prácticos, técnicos, éticos y jurídicos que permiten reunir, organizar, estudiar, interpretar y preservar las colecciones museográficas. Permiten velar por su estado de conservación y perenidad. Incluye la preservación, el empleo de las colecciones y la conservación de datos, así como la forma en que las colecciones apoyan la misión y los objetivos del museo. Hay una lucha siempre entre exhibir o conservar. Toda obra que es exhibida, toda, tiene siempre un daño no perceptible de manera directa, porque bueno, está expuesta a la luz, siempre vas a tener, porque la gente no la va a ver en la oscuridad, y entonces siempre va a haber un daño, pero entonces, bueno, trata que el daño sea el menor posible, hablas con tu conservador o con tu restaurador, si no conoces el daño que puedes ocasionar, ¿sí? Tampoco exhibir piezas dañadas, ojo. Yo me acuerdo que en alguna ocasión en el museo que ahora dirijo, salud, que nunca pensé dirigirlo, llegué y había una exposición de arte religioso y habían cuadros dañados y armé mi escándalo y ahora lo dirijo. ¿Sí? No se debe exhibir porque es un mal ejemplo. Ningún cuadro dañado se debe exhibir. Si no tienes dinero para restaurarlo, no lo exhibas. Eliminas 2, 3 cuadros, bueno, a lo mejor pones allá otros o buscas otros de la misma época o pones una foto de alguno o haces una línea del tiempo o lo solucionas museográficamente. Permiten velar por el estado de conservación y la perenidad. O sea, sí, hay museos que son ejemplo. El Bodegas Extraordinarias, yo podía hablar, no es exactamente la del Macay, pero sí podía hablar, por ejemplo, del Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, que es el Museo Nacional de Historia, que tiene uno de los mejores, ahora ya no le llaman bodega, le llaman almacén de obra, ¿sí? O zona de resguardo. Y el Museo Sumaya, que es privado, que tiene una cosa espectacular, con racks, donde hay mobiliario y tú jalas un rack y ves todos los muebles y están clasificados siglo XV, siglo XVI, siglo XVII y cuando entras casi te tienes que poner, si vas a ver papel, te ponen una mascarilla y te ponen tus guantes blancos aunque no toques nada, de algodón, y etcétera, etcétera. Están en una temperatura adecuada de conservación, tienen en una zona de humificantes, en otra tienen humificantes donde hay marfiles. O sea, todo es algo insólito, si existen esos museos, no solo en los sueños, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, es un museo de carácter que resguarda bienes patrimoniales naturales. Bueno, el agente de deterioro, el gestionar una colección, tiene que conocer cuáles son los agentes de deterioro que puede dañar tus colecciones como museo. En la Ciudad de México tiembla. Creo que aquí no tiembla. No creo, no sé, no hay volcanes por aquí. Pero bueno, sí han llegado a dañar. En el año 1985, recién inaugurado el Museo de la Secretaría de Hacienda y el almacén de obra se cayó y se perdieron 15 piezas, dañadas completamente, ¿sí? En un terremoto. La guerra, bueno, lo que está pasando ahora en Ucrania, ¿sí? Con la catedral, el vandalismo, porque bueno, hay gente que piensa que ir a dañar el cuadro de cual o de determinada
colección está dañando al propietario, sea el Estado, o está llamando la atención sobre un hecho. La mala manipulación. Ese es el 80% de los daños. La mala manipulación que incluye, bueno, almacenaje indebido, a veces ponen un cuadro sobre otro, lo recargan y después cuando tú vas a buscar tu cuadro, tiene o una rotura o está sumido en tal parte o está, etcétera, ¿no? El tránsito dentro o fuera del museo. A veces transportamos obra en camiones de redilas de estos que llevan vacas, ¿sí? Y dices tú, qué horror, ¿no? Llega a suceder, ¿eh? Yo tengo alguna foto que no la quise poner, donde ha habido museos que han ido a recoger obra y yo no se las he dado en camiones de redilas. Los microorganismos, como son la termita, la polilla, los hongos, el clima local, Yucatán, en el caso del Macay, el papel es terrible, lo tienes que desmontar cada cierto tiempo para limpiar y para verificar que no haya hongos por las lluvias. ¿Sí? Humedad más clima genera una densidad a veces entre el vidrio. La luz del sol, ni qué decir, bueno, desgasta el color. Las instalaciones técnicas defectuosas, como los incendios, como lo que pasó en Brasil, en un cortocircuito, ¿sí? Ese museo yo lo conocí antes que se incendiara. Y bueno, esa fue una pérdida patrimonial universal, ¿no? Exposiciones, explosiones o incendios también. Bueno, hablamos de explosiones, que tengas, no debe haber cocinas en los museos, no son para ir a comer. Si quieres comer, comes en tu casa, ¿sí? Pues esto va a haber una cafetería con cosas eléctricas, lejos del acervo, lejos de los almacenes, etcétera, por si alguien tiene ganas de un refrigerio. Pero bueno, hay museos que tienen cocina hasta de gas, lo cual está prohibido, ¿sí? Y sabemos que son cosas que no podemos evitar. Misión y visión del museo. Aquí, en la gestión del museo entran dos aspectos que tenemos que tener muy claro. ¿Cuál es la misión de tu museo y cuál es la visión que tienes de tu museo? La misión es la declaratoria que describe el propósito o la razón del museo, ¿sí? Todo museo, cuando se abre, debe tener una misión. Yo puedo hablar, por ejemplo, del museo donde hoy trabajo, que es de arte contemporáneo, ¿sí? Y está la definición de contemporáneo, no de arte actual, porque no es un museo de arte actual, es de contemporaneidad, y define qué es lo contemporáneo. No debería suceder que yo empleara el museo para exhibir artesanía, por ejemplo. No está dentro de la misión. Y la visión es cómo se desea que esta unidad en el futuro es el museo imaginado, ¿no? Que hablaba Jorge, sin que lo que quisiéramos del museo. Esa es la visión. ¿A dónde vas a llevar ese museo? Ambas van cambiando y pueden ser cambiantes con el tiempo, tanto la misión como la visión. Ahora con la pandemia, yo estoy seguro que el 80% de los museos, su visión de museo quedó superada y la visión del museo también quedó superada. Ahora tiene mayor peso las redes y tiene que tener un departamento de redes mucho más fortalecido para poder transmitir la vocación del museo. La organización del museo, bueno, definir la misión, que
que es este enfoque, determinar las estrategias y las acciones necesarias para alcanzar las metas, que son cualitativas y cuantitativas. Diseñar la estructura organizativa. Hay museos como haces un organigrama de quién depende de quién reporta a quién, cuáles son las funciones, los manuales de funciones, ¿sí? La función operativa, qué le toca hacer al de servicios educativos, qué le toca hacer al director, qué le toca hacer al subdirector, qué le toca hacer al administrador, ¿sí? Que el administrador no se meta a organizar exposiciones, o, por ejemplo, todo eso tiene que estar en el manual, ¿sí? Tal cual. Después, bueno, contratar personal calificado, eso es vital. Creo que en esto Yucunet va a ser de gran ayuda para Yucatán, porque el 99% de la gente que trabaja en los museos son personal habilitado, o sea, que han aprendido sobre la marcha y que además no se han vuelto a certificar en ningún medio ni han estudiado. Es insólito, pero por ejemplo, yo hablaba con un director de un museo de arqueología, un museo muy bonito que se llama Palacio Cantón, y no sabe cómo usar un luxómetro y no sabe la diferencia entre un termómetro y un termógrafo. ¿Sí? Es de susto. Tendría que saberlo si está trabajando con piezas tan perennes como la arqueología maya. Entonces sí tiene que contratar personal calificado. Eso va a ser Yucunet. Eso es, creo que el 80% de la gente que va a estudiar la maestría o el 90% va a ser gente que esperemos que nos releve. Porque bueno, yo no quiero que me hagan mi jubileo como a la reina Isabel dirigiendo un museo. Espero jubilarme pronto. Establecer protocolos, los famosos manuales, que deben haber manuales de riesgo, manuales de funciones, todos los protocolos y normas de conservación, ¿sí? A qué distancia debe estar, cómo se debe preservar, qué se mete dentro de un capelo o se resguarda atrás de vidrio, qué se puede tocar, qué no se puede tocar, porque bueno, hoy por hoy un museo debe ser incluyente. A mí me tocó hacer en el Museo de la Secretaría de Hacienda, incluso en Bacay, exposiciones táctiles para invidentes, ¿sí? O débiles visuales, con obras originales. Sí, entonces, bueno, ¿qué obras se pueden tocar y qué obras no se pueden tocar? Tiene que estar muy claro también en ello. Establecer las relaciones con la comunidad. Un museo que no tiene relaciones con la comunidad, pues bueno, la comunidad local, pues es un museo solo, un museo que no tiene razón de existir, ¿sí? Con las instituciones educativas, tienes que ir a la Secretaría de Educación allá a promover las visitas guiadas de los niños, con los gobiernos que a veces dan dinero, a veces no, y con los medios de comunicación también. O sea, te tienes que ir a tomar el café, tienes que ir a... Los tienes que tratar bien, aunque, bueno, hay casos que uno dice, medio hígado me hace daño cuando voy a tratar con determinada gente. Pero yo ponía un ejemplo, los patrocinadores, que es un tema de una plática que di en La Habana, cómo gestiona recursos. El Macay vive gracias a benefactores, ¿sí? Muchos benefactores. Hay benefactores anónimos, además. O sea, que no quieren estar en la lista de benefactores. Y les tienes que, como diríamos en mi tierra, los tienes que chulear, llevarlos allá. Y mire, usted es importantísimo y no sé qué, y cocinarles.
salir a bailar con ellos y todo lo que quieran, si eso te va a dejar dinero. Y realizar evaluaciones muy frecuentes, ¿sí? Para medir el desempeño del museo. El Macay recibe 22,000 niños al año, alrededor de 22,000 niños. Y también se levantan encuestas de satisfacción de los visitantes. O sea, estamos hablando que la apuesta de un museo como este, que es joven, no es el público de mediana edad, de media cancha, diría yo, ¿sí? Ni la gente de la tercera edad, a pesar que los atendemos, es el fomentar un consumo cultural a la infancia. Esto, bueno, gracias además a la Universidad Autónoma de Yucatán, con todos esos niños maravillosos que dan talleres infantiles. Cada muestra, cada fin de mes hay un taller infantil, pero también después de cada visita, si la piden, tiene que haber un taller infantil. No todo lo piden, ¿eh? Hay escuelas que dicen que requieren recorrer 5 museos en un día, porque es el permiso que tienen del papá, y te dicen, pero nada más tengo 20 minutos para el recorrido del museo. Y entonces tienes que elegir qué edad tienen los niños. A esta sala y a esto lo voy a llevar, ¿no? Ya no le vas a hablar del edificio, no le vas a hablar de la arquitectura, no les vas a hablar de García Ponce, que es una obra compleja, aún les hablas de Gabriel Ramírez. O sea, escoges de acuerdo a la edad, sí, y al tiempo. ¿Qué es la gestión de museos? Bueno, la gestión de museos, como ya dijimos, es el conjunto de prácticas, ¿sí? De actividades, estrategia, procesos, todo lo que involucra la administración y dirección de un museo. Su objetivo principal es que tanto las distintas áreas, que es la estructura organizativa, verificar todos los aspectos relacionados con el mismo funcionen de manera correcta, eficiente y efectiva, minimizando o evitando errores imprevistos. Es insólito, uno tiene que estar pendiente, entras al baño y dices, uy, no está funcionando tal llave, y vas y la tienes que reportar al administrador, y el administrador tiene que con un plomero, y el plomero tiene que reparar la llave ya, porque a lo mejor la queja en el buzón de quejas no va a ser porque la obra estuvo mal colgada, sino porque el baño, la llave, una de las 3 llaves no funcionó. ¿Sí? Es insólito. O, por ejemplo, la queja de la gente va enfocada a que la gente de la taquilla le puso mala cara. Y entonces, bueno, le tienes que dar inteligencia emocional, sentar a esta mujer que debe tener como 3,000 problemas familiares con 5 hijos, y sentarla y decirle, mira, nena, tranquilízate, tómate un té de pasiflorine o no sé qué, y cálmate porque la queja, hay 5 quejas en tu contra, esto no lo voy a tomar en cuenta, pero ¿sí? O sea, tiene que ver que todo funcione. El director está implicado en todo, absolutamente en todo. Eso que están viendo, por cierto, es el pasaje que está afuera, donde hacemos exposiciones de escultura. Este es el taller infantil, este es tu exalumno. ¿Sí? Desde la conservación, bueno, que engloba desde la conservación, exhibición de colecciones, hasta la gestión del personal, el presupuesto, el marketing, los programas educativos. La consecución de presupuestos son vitales para un museo como el nuestro, que es privado. Tiene que hacer cosas insólitas y, por ejemplo, una parte del recurso en algún momento, si abren la página del Macay, lo van a ver, me quitaron el recurso y me peleé con el señor gobernador y le dije que era un culturicida y etcétera.
casi me amenaza y en ese momento me quitaron de director y me dijeron que escogiera a alguien y entonces te cita Alquita a ser directora. ¿Sí? Sí, porque no podía ser director en esa temporada hasta que no se arreglara lo del presupuesto. ¿Sí? Hoy por hoy me estoy peleando con el gobierno federal, que me quieren quitar gran parte del edificio, ya tienes que buscar también. No me están dando un peso, le dije, ustedes no me dan un peso y además me quitan el edificio. El día que me quiten el edificio me voy a amarrar a las columnas del Macay sin comer. Y va a ser un escándalo. Y entonces como que ya se calmaron, ¿sí? De ahí me sale lo cubano. Pero estás implicado en todo, la consecución del presupuesto, la conservación del espacio, revisas que cada vez que se inaugura una muestra temporal, que los talleres estén vinculados con la muestra temporal, qué es lo que se va a hacer con los niños, cuánto tiempo va a durar el taller infantil, pero también no se paga un centavo que no lleve la firma del director. Lleva del quien lo solicita, del administrador y del director. El más mínimo centavo. Es ya que tengo un contador que es, bueno, es una palabra muy fea, es medio neonazi. Sí, es muy estricto, Carlitos. Si algo no está correcto, no me lo paga, sale de mi bolsa. Bueno, la gestión de un museo depende del tipo de estructura que tenga. Puede ser un solo individuo, hasta un colectivo, que es la fundación, organismo, entidades, consejos, agrupaciones, etcétera. El museo tiene una fundación, hay una fundación cultural Macay. La fundación, su participación es casi de enterarse y de asistir a las inauguraciones, ¿no? ¿Para qué uso a la presidenta de la fundación? Porque es una personalidad dentro de la sociedad yucateca. Entonces, cuando hay un evento que tiene que ir a cuerpear el evento, le aviso y le aviso 50 veces y le digo que va a ir su comadre Chuchita y que va a ir su compadre fulanito y que va a ir no sé quién y ti. Y ese día se viste como siempre muy elegante y muy chula y asiste. No lee una sola palabra en una inauguración, no dice nada, es mi jefa, nada. Pero tiene una función, ¿sí? Su función dentro de esa estructura es bueno tener la colección. Cuando estaba la presidenta de la fundación, es muy guapa, por cierto, ¿sí? Y ella asiste a todo. Es más fácil con una mujer de la sociedad ir a hablar, ¿no? Que asista, que te acompañe y hable para conseguir el billete. Y el que está en el extremo es el fundador del museo, que es don Carlos García Ponce. ¿Sí? Bueno. Así, bueno, vale la pena. Sí, a ver. Perdón. Creo que esa prima. Sí, aquí. Bueno, esta es la conferencia de Rafa, pero bueno, él está en el Macay hace 5 años y a mí me tocó en el año 1994, era yo reportera de la sección cultural del diario de Yucatán, y don Carlos, el que está al extremo derecho, pues recién había obtenido la oportunidad de abrir en este espacio donde está ahora el Macay un museo de arte contemporáneo. Es algo que no tenía precedentes en la península de Yucatán. Había galerías incipientes, improvisadas para lo que se producía en la región, pero nunca se había presentado obra ni siquiera del centro del país. Sin embargo, la figura de García Ponce, hermano mayor de don Carlos, el pintor, y su otro hermano mayor, Juan García Ponce, el escritor, eran integrantes de la generación de la ruptura, a la que ha mencionado también Rafael,
y que es un parteaguas en el arte de México después de la pintura nacionalista hacia una pintura más internacional, una creación con otras visiones. Entonces, en ese 94, pues me tocó como reportera conocer a don Carlos y empezar a asistir desde la pre-inauguración del museo cuando estaba todavía cerrado. Y déjenme decirles que en ese entonces el gobierno concedió con un comodato de 100 años el uso del edificio y también un presupuesto que era, yo creo que ahora es como el 20% o menos, o cero, o está en ceros casi, de lo que llegó a recibir. En su momento, y tomé algunas notas porque, digo, para que tengamos una idea de en qué condiciones está trabajando Rafael, qué le tocó a él, porque él vino a otro museo en otras condiciones y la administración actual redujo todo, ¿no? Un museo que va a cumplir 30 años, que tenía una inauguración de 10 salas cada 3 meses, una de escultura monumental en ese pasillo cada 6 meses, y eran exposiciones nacionales, internacionales y locales. Siempre había espacio para los 3 niveles de artistas. Tenía un proyecto con una maleta educativa que salía a comunidades del interior del estado de Yucatán cuando estaban a más de 50 kilómetros de Mérida, de la capital. Tenía las visitas escolares que ahorita conservan y que ha vuelto a integrar Rafa. Tenía talleres de verano. Tenía una página web extremadamente completa y actualizada y una columna de prensa semanal, que ahorita Rafa es el que la escribe, porque además de todo escribe para la prensa, porque yo lo dejé de hacer, un programa de televisión semanal y un programa de radio semanal. Tenía también el museo, llegó a tener un centro de investigación llamado CEVIDI, con documentación y para conocer mejor este fenómeno de la ruptura también, y un espacio destinado a la documentación de este centro. Entonces, pero ¿qué pasa, no? Que hay esa reducción de tajo de un día para otro. El personal se redujo, no sé si es una tercera parte o cuarta parte de lo que llegó a... ¿Cuántas personas llegó a tener? De 52 a 8. De 52 personas a 8, o sea, es que él es modesto y no les dice lo que está haciendo ahora con lo que tiene, pero es una reducción asombrosa y finalmente, por una iniciativa federal, ahora además hay una intención de ocupar el edificio, que está concedido a la fundación por 100 años, pero no, hay invasión al edificio donde se están montando espacios y están trabajando y cada vez se reduce el espacio. Esa es la realidad de lo que está pasando en el museo. Entonces, bueno, tenía también un boletín mensual que publicaba a colores y con colaboradores de otras partes del país. En fin, bueno, al reducir todo esto, él ha empezado a trabajar con los estudiantes nuestros y esa es una importante muestra de la colaboración entre universidad y museo, porque ha suplido a los empleados que trabajan los talleres, las visitas guiadas con estos jóvenes. Y por eso sí va a ser fundamental desde cuando ya sea una realidad la interacción con el máster de Yucunet, porque estudiantes de Yucunet podrán entrar a ocupar algunos de estos espacios y, bueno, esperando que esperamos que lleguen tiempos mejores. Pero digo, no quería dejar de comentarles porque es una realidad todo esto que pues que he podido ver, porque he estado cerca del museo desde hace 30 años. Desde el primer día, desde el día -1 del museo, estuve cerca yo con la inauguración y con las personas que estaban a cargo, don Miguel, su esposa Silvia, que ya incluso los 3 murieron. Bueno, hemos visto que la gente hasta se va, pero al otro mundo, ¿no? Así que bueno, perdón por la intromisión, Rafa, pero quería hacer el comentario. Ya, gracias. Bueno, y la siguiente página. Bueno, ¿cuál es la labor del administrador de museo? Ya dijimos que es la planificación estratégica, ¿sí? La gestión del presupuesto, la administración del personal, la conservación y preservación de las colecciones y la gestión de exposiciones. El museo no ha parado ni en pandemia, ni en pandemia. Nosotros cerramos solo 2 meses. O sea, así tal cual. Entraban de 6 a 6 a las salas. Y bueno, yo me acuerdo que el Museo de Arqueología, alguien tosió frente a una pieza y la desmontaron y la pusieron en cuarentena, que porque podía la pieza ser, contagiar a otros. Una tontera de esas de gente que no lee, ¿no?
¿sí? No sé si a lo mejor tengo la fortuna de estar casado con un químico que trabaja para el laboratorio de alta seguridad de México. Y me digo, pues está tan loca la gente que descolgó la pieza, ¿no? Sacaron la pieza porque alguien tosió frente a la pieza. Entonces la envolvieron, la encapsularon todos como astronauta y la sacaron de exhibición. O sea, un absurdo, ¿no? Como que alguien hubiera tosido en una iglesia, yo no sé qué hubieran hecho, clausurado la iglesia. Pero sí tiene que gestionar exposiciones. El museo, el jueves pasado inauguramos, por ejemplo, 4 muestras con un mínimo de recursos a través de donaciones, recursos a través de donantes, a través de benefactores. La cena, por ejemplo, a los artistas le ofreció un restaurante, hubo que hablar con el restaurante, ¿sí? El hospedaje, pues a través de un hotel, el brindis a través de una empresa de banquetes, que también, bueno, claro, la noche de la inauguración ponen su banner allá, cócteles, yo ni sé qué decía, ¿no? Cócteles sotanita, ¿no? Y ofrecieron un brindis para 400 personas. 400 personas, algunas salieron bastante alegres, hubo alcohol, hasta decir basta, y bocadillos y todo, ¿no? Esas cosas las tiene que hacer un director de museo, no se la puedes encargar a alguien, ¿sí? La conservación y preservación, bueno, todo lo que pasa en el interior del museo lo tiene que hacer. El director debe ser el primero en estar informado. Si una pieza se daña, se cae, porque puede suceder, ¿no? Cuando llegan las piezas al museo, así sean las 3 de la mañana, yo tengo que estar ahí documentando, tomando fotos y viendo que se abran las piezas. Si hay que abrirlas y si no, ver dónde se van a almacenar para abrirlas al día siguiente ya que reposen, etcétera. O sea, tengo que estar presente. Se lo podía encargar al guardia de seguridad y a Javi y a no sé quién, y a Sotanito y a todo y quedarme en mi casa a dormir. Los museos son como esposas demandantes, ¿sí? Yo puedo decir que hace casi 3 meses que no veo a mi pareja, no sé si eso es una ventaja o una maravilla, o es una desgracia, no lo sé, porque el museo te ocupa todo el tiempo, ¿sí? La gente de museos, ya ayer hablaba yo con Jorge, tenemos una vida amorosa muy azarosa, ¿sí? Cambiamos la palabra amoroso por azaroso, porque vivimos para el museo, ¿sí? Nos demanda todo nuestro tiempo, nuestra atención, y tiene que estar ahí. Las visitas guiadas, todas las doy yo, salvo que tenga otra actividad que hacer, pero ya tuve que dar las primeras para que los chicos de la universidad sepan qué van a decir acerca de la obra. ¿Sí? Y nadie invente cuentos chinos como esta gente que eran guías de turistas que de repente inventaban historias irreales. La siguiente página. Bueno, la elaboración del guión curatorial, esto es fundamental, ¿eh? Un museo tiene que haber guiones curatoriales, sí tiene que haber guiones curatoriales, las exposiciones, en el caso del Museo de Arte Contemporáneo, es la piedra angular sobre la cual gira el gasto, el recurso, el personal, los guardias de seguridad, todo, ¿no? En la definición o construcción de una idea, sí, crear la tesis o la lectura visual o narrativa temática, investigar y comparar con los trabajos ya elaborados. O sea, por ejemplo, si voy a hacer una muestra sobre el cuerpo humano, pues voy a investigar cuántas ya se hicieron en México del cuerpo humano, en el arte contemporáneo, y cuál es la diferencia que yo le voy a aportar a la mía, ¿sí?
localizar y la selección de objetos, autores y obras, porque bueno, la curaduría no solo es la selección de obra. La curaduría también implica la selección de los artistas. Hay muchas formas de hacer curaduría, una de ellas, salvo que Jorge me desmienta, pero sí, a veces en la obra todavía no se crea, pero estás eligiendo al artista por la trayectoria, ¿no? Eliges. Y está el artista, ha hecho tal cosa y me gustaría, y en ese momento que invitas al artista, estás haciendo curaduría. En ese momento estás seleccionando al artista, ya no la obra. A veces la obra es, imagínese un performance, todavía no has visto el performance, no sabes qué, invitas al performancero, ¿sí? Y lo estás eligiendo porque revisaste quién es y lo invitas. En ese momento que lo invitas, estás haciendo un trabajo curatorial. Crear los núcleos a partir de la obra, en el caso de los objetos museales, y turnar al área de control de colecciones, museografía, diseño y mediación. ¿Sí? En este caso, la museografía que ahora se llama expografía, para sumar lo que son los gráficos que deben ser didácticos junto con la ubicación de los núcleos. Ya creo que el término museografía es un poco ya superado. Y el término de mediación que viene a cambiar todo, que tiene que ver con comunicación. Todos comunican, el curador comunica, el servicio educativo comunica, todo el mundo. Pero hay un departamento de mediación, ¿no? Eso sí, ya no de servicios pedagógicos, porque el servicio pedagógico será para niños, servicios educativos es que los museos no somos escuelas, aunque colaboramos, ¿sí? Son servicios de mediación. Y bueno, desde que elaboras el guión curatorial, tienes que pensar absolutamente en esa verticalidad y estar implicado como líder de los diferentes equipos que vas armando. Perspectiva y estrategias de la gestión, crea experiencias de calidad a los visitantes, atraer recursos financieros, para mí eso es vital. Sí, el segundo punto para mí es la piedra angular de este museo. Sí, crear experiencias de calidad para los visitantes. Eso, digamos, lo puse en primer lugar porque creo que es, si un visitante no sale con una experiencia mínima, no se llevó algo, una imagen, tu museo no funcionó. ¿Sí? Yo no tengo prohibido que se tomen selfies, para nada. Todas las selfies que quieran y aparecen en redes de repente fotos, y a mí me encanta que lo hagan. Desarrollar vínculos con la prensa y la comunidad, ya lo dije, incrementar la cantidad de exposiciones temporales, conferencias, actividades educativas. Eso es. No puedes tener la misma exposición temporal años de años, porque deja de ser temporal y pasa a ser semipermanente. Incluso la colección permanente la tienes que mover, porque el visitante que va 3 veces a ver la misma colección dice, qué aburrido, ese cuadro ya lo vi, esta sala ya la vi 15 veces, están igualitas. ¿Sí? Entonces empiezas a armar discursos cada cierto tiempo, incluso de la colección permanente. Empiezas a cambiarle. Empiezas a generar con la colección permanente, digo, no con la misma frecuencia de una exposición temporal, pero cada cierto tiempo trabajas con ella. Retiras una, pones otra, como una estrategia, ¿no? Y bueno, esto es todo. No sé si hay preguntas.